Hola, buenas tardes. Yo soy alumno de la Facultad de Odontología. Mi nombre es Juan Pablo Alvarado Aguilar y hoy vamos a hablar un poco acerca del tema de la biomecánica de la articulación temporomandibular. Primero que nada, el ATM o la articulación temporomandibular, este es un sistema algo complejo. ¿Y por qué digo que es complejo? Porque el hecho de que dos articulaciones estén conectadas al mismo hueso, que este hueso pues es la mandíbula, esto va a complicar la funcionalidad de nuestro sistema masticatorio, porque esta articulación es casi independiente una de la otra, ya que puede actuar y mantenerse en estado de reposo una y la otra articulación estar activa o una estar en reposo y me explico. Este, pero estas dos articulaciones necesitan una de la otra para cumplir sus funciones al 100%. Y cuando una de estas dos no funciona igual, es cuando se origina un trastorno en la biomecánica de esta articulación. El ATM es una articulación compuesta. ¿Y por qué nos referimos o por qué decimos que es una articulación compuesta? Pues primero que nada, en los tejidos van a rodear la cavidad sinovial y el disco va a formar un sistema articular, ya que el disco se une fuertemente al cóndilo y, y estas cosas pues se van a unir y lo que lo van a ayudar a unirlo son los ligamentos. Concretamente van a ser los ligamentos discales externo e interno. Y el único movimiento fisiológico que puede hacer estas estructuras es la rotación sobre la superficie del cóndilo. Y esto tiene un nombre, lo cual es el complejo cóndilo discal. Y como ya lo dije, este es el responsable de el movimiento de rotación del ATM. Pero les voy a dejar un video que explica un poquito mejor todas estas funciones, qué es la ATM, etcétera. Vamos a verlo y ahorita regresamos. La articulación temporomandibular. En adelante la vamos a llamar ATM. Son dos, una a cada lado del cráneo y tienen una importancia vital, ya que sin ellas no podríamos comer. Permiten los movimientos de la mandíbula. Los componentes óseos de esta articulación son las ramas mandibulares abajo y los huesos temporales arriba. Este hueso de aquí es el maxilar inferior o mandíbula. Se articula con la base del cráneo por dos articulaciones del tipo condilio, que se localizan justo por delante y por debajo del conducto auditivo externo. Estas articulaciones, que son dos, a un lado y al otro, están mecánicamente unidas y no pueden por lo tanto funcionar la una sin la otra. Trabajando a la vez garantizan la función masticatoria. La mandíbula está compuesta por dos huesos unidos en la línea media por una sínfisis, que es una articulación no móvil. En su borde superior tenemos el arco alveolar inferior. En su parte posterior se prolonga arriba y atrás por dos ramas ascendentes que terminan en un cóndilo. Este cóndilo está sujeto por un cuello que es el cuello de la mandíbula. Por delante del cóndilo, esta rama ascendente finaliza en lo que se denomina apófisis coronoides, que está aplanada transversalmente. Los cóndilos mandibulares son eminencias elipsoideas alargadas en sentido transversal. Son convexas en sentido anteroposterior y lateral. El eje mayor es oblicuo hacia atrás y adentro. Mide de 22 a 22 milímetros de longitud por 8 milímetros de ancho. Vamos a reconstruir el cráneo excepto los huesos frontal, temporales y parietales para poder ver la base del occipital.
Y ahora vamos a unir por una línea imaginaria los dos ejes longitudinales de los dos polos, lateral y medial, de cada cóndilo. Y comprobamos que la intersección se encuentra aproximadamente en el basión. El basión es el punto medio del borde anterior del foramen magnum, formando un ángulo entre 150 y 160 grados. Esta es la parte anterior del cóndilo, donde vamos a marcar el borde de la superficie articular. Veis que tiene una vertiente anterior convexa y oblicua hacia abajo y adelante. Esta sería la parte posterior del cóndilo, donde también vamos a marcar el borde de la superficie articular, que veis que es plana y vertical. La otra estructura ósea implicada en la articulación temporomandibular es el temporal, concretamente la parte escamosa del temporal. Y dentro de la porción escamosa, mirar cómo al deslizar la mandíbula sobre esta parte del temporal implica a estas dos zonas que vamos a describir. Una cavidad en la parte posterior, a la que llamamos cavidad glenoidea, y una eminencia articular o cóndilo del temporal que vemos aquí. A la fosa mandibular también se le llama cavidad glenoidea o fosa articular. Es una depresión profunda, de forma elipsoidal, alargada en sentido transversal, que va desde la raíz longitudinal del tubérculo cigomático hasta la espina del esfenoides, y en sentido anteroposterior va desde la pared anterior del conducto auditivo externo hasta la eminencia articular. Su eje mayor es paralelo a la eminencia articular. El fondo de esta cavidad glenoidea está atravesada transversalmente por la cisura de Glaser. Esta une la porción timpánica del hueso temporal por detrás y la apófisis cigomática por delante. La vertiente anterior o preglaseriana de la cavidad glenoidea es articular y está recubierta de cartílago, mientras que su vertiente posterior o retroglaseriana no es articular. Espero que les haya quedado entendido un poco mejor. Y ahora vamos a hablar de, como ya habíamos dicho, es una articulación compuesta. Ya dijimos la primera parte, que son los tejidos. Y ahora el segundo sistema de esta articulación está formado por el complejo cóndilo-discal en funcionamiento respecto a la superficie mandibular. Y aquí pasa algo curioso. Como el disco no está tan fuertemente unido a la fosa articular, es posible que haya un movimiento de libre desplazamiento. Y esto se produce cuando la mandíbula se desplaza hacia adelante. Y este movimiento lo vamos a llamar como traslación. Esta traslación se va a producir en esta cavidad cuando el disco actúa o va a actuar como un hueso que no está osificado, lo cual va a contribuir a que estos sistemas articulares los podamos clasificar en el ATM, y esto pues se puede decir ya concretamente que es una articulación compuesta. ¿Ok? A este disco del que les hablo se le va a conocer como menisco. Pero sin embargo no es un menisco, ya que por definición un menisco es una media luna cuneiforme formada por fibrocartílago y unida a una cápsula, y no tiene ninguna inserción. Un menisco no va a dividir una cavidad aislando líquido sinovial, ni tampoco va a actuar como un determinante en el movimiento de la articulación. Va a ayudarnos, pero no actúa como determinante. En cambio,
lo que sí tiene es una función pasiva. ¿Para qué tiene esta función pasiva? Bueno, la va a tener para agilizar o facilitar el movimiento entre dos huesos o entre estos dos huesos de la articulación. Por lo tanto, los meniscos se encuentran en la rodilla y en el ATM lo vamos a definir como un disco articular, no como un menisco. Para esto les voy a dejar aquí otro video para que quede más en claro cómo actúa el menisco y cómo son el mecanismo que hace. Los dejo con el video. De la articulación temporomandibular. Para ubicarnos en la imagen tenemos que tener en cuenta que esta es la parte anterior de la articulación, esta es la parte posterior, esto corresponde al cóndilo mandibular, aquí está la fosa mandibular cóncava y por delante la eminencia del temporal convexa. Este es el disco intraarticular y como característica la banda anterior no está en relación con el cóndilo en posición de boca cerrada. Por detrás del disco encontramos la zona bilaminar, estructura ligamentosa ricamente inervada y vascularizada. Durante el movimiento de apertura, el cóndilo rueda y se desliza hacia adelante junto al disco. El movimiento de apertura bucal termina debajo de la eminencia del temporal o levemente adelantado. En esta posición, el cóndilo entra en relación con la banda anterior del disco. En posición de apertura bucal, la porción temporodiscal de la zona bilaminar se tensa, la porción cóndilo-discal se pliega y la zona intermedia se expande para llenar el vacío que deja el cóndilo y el disco al salir de la fosa mandibular. Nuevamente, el movimiento de apertura bucal con la rotación y el deslizamiento. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro cuál es la función del menisco. Y ya descrito esto, pues sabemos y entendemos que estas superficies no van a tener una unión ni tampoco una fijación. Pero es necesario, como ya lo he dicho antes, que estén en contacto y que estén en movimiento para que no se pierda cierta estabilidad que se tiene en la articulación, principalmente en los músculos los músculos elevadores. Incluso cuando la articulación está en reposo, estos músculos se encuentran en un estado de cierta contracción. Puede ser muy poca o puede ser casi nula, pero la mayoría de las veces siempre están en contracción. Entonces, a esta contracción le vamos a llamar tono. Y a medida que aumenta la actividad, el cóndilo está empujado hacia adelante contra el disco y este se va a empujar contra la fosa mandibular, como ya lo vimos anteriormente en el video que les mostré. Ahí se ve como este tipo de movimiento, y en ausencia de estos movimientos, o cuando no exista un movimiento así, a esto lo vamos a llamar una luxación o un trastorno. Aquí es importante conocer los factores por el cual el disco se está desplazando hacia adelante. Y con el cóndilo, cuando no hay alguna actividad con el músculo pterigoideo externo superior. Y pues la deducción más lógica, o lo que podemos decir que sea algo más lógico, es que estos van a forzar la traslación del disco hacia adelante junto con el cóndilo.
Obviamente recordando que los ligamentos no van a participar activamente en la función articular. Y cuando la presión aumenta, el espacio discal se va a hacer más pequeño y junto con ello el cóndilo va a bajar. Entonces baja a la zona intermedia. Entonces podemos definir que la morfología del disco es de mucha importancia para mantener la posición adecuada durante el funcionamiento de este disco. Ok, bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los músculos que hacen un poco más fácil este movimiento de la articulación, los cuales, como ya los mencioné, son los pterigoideo externo superior, y se mantiene casi siempre en contracción leve o en tono muscular, como ya lo había explicado anteriormente. Y va a ejercer una fuerza sobre el disco. En palabras más simples, en reposo, cuando la boca está cerrada, el cóndilo va a estar en contacto con las zonas intermedias del disco y el músculo pterigoideo va a estar en una leve contracción. Ahorita les voy a dejar un video que espero les quede un poquito más claro. Pero también es importante otro músculo, y es el pterigoideo lateral superior. Este músculo va a hacer su aparición durante la masticación, de un solo lado o unilateral. Un ejemplo simple es cuando un paciente muerde algo muy duro de un solo lado. Las ATM no soportan este tipo de cargas y no soportan las mismas cargas, lo cual se debe a que la fuerza no se aplica en la articulación como tal, sino que la fuerza se va a aplicar en sí en el alimento, y la mandíbula va a actuar como si fuese una palanca sobre el punto de apoyo, y esto a su vez puede producir una separación o una luxación o un trastorno del tema, pues, de la articulación. Entonces, para evitar este tipo de luxación o trastorno, este músculo va a actuar. El músculo pterigoideo se va a activar durante esta acción, durante la acción del cierre del disco, y el disco va a girar hacia adelante, de modo que va a existir y se va a mantener una estabilidad. Y cuando se interrumpe esta fuerza de cierre, se va a recuperar la posición de reposo cerrada. Pero los voy a dejar con este otro video que espero que quede un poco más claro lo que les estoy diciendo. Vamos con el video. Los músculos que cierran la mandíbula son mucho más vigorosos que los que la abren. El cierre es producido por tres grandes músculos a cada lado, el pterigoideo medial, el temporal y el macetero. La abertura es producida por el músculo pterigoideo lateral, que observaremos en un momento, y por algunos músculos más pequeños que se encuentran por debajo de la mandíbula y que también observaremos posteriormente en esta sección. De los cuatro músculos que examinaremos ahora, comenzaremos con el más difícil de visualizar, el pterigoideo lateral. Para poder observarlo, es necesario retirar el proceso coronoides y el arco cigomático. Esto permite visualizar la fosa infratemporal y, por detrás de la misma, la lámina lateral del proceso pterigoides. Se muestra ahora el músculo pterigoideo lateral. Es bastante pequeño. Se origina en parte de la porción inferior del ala mayor del esfenoides y en parte en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides. Las fibras del músculo pterigoideo lateral discurren hacia atrás y un poco lateralmente. Rotemos hacia una vista medial para observar su curso. La principal inserción del pterigoideo lateral se da en esta depresión que se encuentra frente al cóndilo.
El pterigoideo lateral también se inserta dentro de la cápsula de la articulación temporomandibular y en el borde anterior del disco articular. Estas ventanas en la cápsula se han realizado artificialmente, como se hizo en la imagen que visualizamos previamente. Una vez observado el pterigoideo lateral, examinemos el músculo pterigoideo medial. Es más grande que el pterigoideo lateral y tiene una dirección bastante diferente. El pterigoideo medial se origina en las dos láminas del proceso pterigoides, en la cara medial de la lámina lateral y en la cara lateral de la lámina medial, también en esta esquina del maxilar, la tuberosidad. Las fibras del músculo pterigoideo medial discurren lateralmente y hacia abajo. Se insertan aquí a lo largo de la cara interna del ángulo de la mandíbula. Ok, pues bueno, espero que les haya quedado muy claro o un poco más claro con este video. Y pues es una clase relativamente corta. Y para terminar esta clase vamos a tener que los conocimientos de estos conceptos que acabo de mencionar deben de ser esenciales y deben de ser muy básicos para comprender la función, se puede decir, para comprender la función y la disfunción de la articulación temporomandibular. Entonces, la función biomecánica de la articulación temporomandibular debe de seguir los principios de la ortopedia. Y vamos a recordar, ya como un resumen de este tema, vamos a decirlo así, los 3 puntos más importantes de esta pequeña clase en resumen. Y pues como número 1 del punto importante es que los ligamentos no van a participar activamente, van a ser más pasivos en el funcionamiento de esta articulación temporomandibular. Estos ligamentos van a actuar como si fuesen unos alambres de fijación. Y estos ligamentos nos van a ayudar a limitar, determinados movimientos, nos van a permitir otros libremente, y también nos van a restringir ciertos movimientos. Entonces, recapitulando, haciendo un resumen al primer punto, los ligamentos no participan activamente. Estos nada más nos van a dar determinados movimientos, nos van a limitar otros y nos van a restringir otros movimientos. ¿Ok? Como número 2, los ligamentos no se van a distender si se aplica una fuerza de tracción. Solo se pueden estirar. Es decir, los ligamentos van a aumentar su longitud y la distensión como tal va a implicar la capacidad de recuperar esta longitud original. Cuando se produce un alargamiento de ligamentos, la función va a quedar algo comprometida. Entonces, como punto 2 y en resumen, los ligamentos no se van a distender. Entonces, tenemos como punto 1 que los ligamentos no participan activamente, sino que nos van a dejar hacer ciertas actividades, ciertos movimientos, nos van a limitar otros y nos van a restringir completamente otros. Y como punto 2, que los ligamentos no van a participar activamente. ¿Ok? Y como punto 3 y el último, las superficies del ATM siempre deben de estar en contacto unas con otras. Y esto es gracias a que los músculos traccionan la articulación. En este caso serían los músculos elevadores, que en este caso sería el temporal, el macetero y los pterigoideos, los que acabo de mencionar.
Y pues bueno, espero que esta clase les haya servido de alguna forma. Finalizando con esta clase, pues es de suma importancia que tengamos un conocimiento no básico, sino un conocimiento concreto y sólido, para que cuando llegue un paciente le demos la atención de verdad que de verdad ocupa, y le demos una muy buena valoración, ya que si entendemos esto, vamos a también entender el tratamiento indicado de los diversos trastornos que van a presentar nuestros pacientes. Entonces, si entendemos la biomecánica normal de la articulación, también vamos a entender los trastornos de esta misma articulación. Entonces es muy importante que sepamos este tipo de conceptos para aplicarlos efectivamente a nuestros pacientes. Sin más por el momento, esta fue mi clase. Espero que les haya gustado, y soy alumno de la Facultad de Odontología de la UANL y soy Juan Pablo Alvarado Aguilar. Muchas gracias por su atención.